Pues bueno chicos, ya estamos, yo soy Sandra Riera y hoy os traigo un nuevo vídeo de uno de los juegos que más me ha gustado esta semana. En esta ocasión os traigo el primer vistazo de Naheulbeuk Dungeon Master, un juego en el que debemos gestionar nuestra propia mazmorra. Vamos allá, vamos a hacer una mazmorrita bien sensualosa. Campañita, ¿no? Campañita. A ver, espera. Un segundo, a ver qué pone. Tagdar, el maestro de la mazmorra de... Naheulbeuk, busca un administrador. Sus tareas: construir, acondicionar, reclutar esbirros y aumentar la reputación. La competencia, sumisión absoluta al maestro. Se considera un requisito indispensable. Creo que selecciona Zadgar. ¿Y sé quién es? ¿Dónde está? El maestro. ¿Dónde está? Ah, aquí. What do you want? Ese es Zadgar, el maestro de la mazmorra. Si su medidor de paciencia llega a 0, se acaba el juego. Ojo. Comí bien, me siento en forma, estoy reluciendo, estoy a tope. Zadgar es el maestro de la mazmorra del Sí, el nombre es muy difícil. Es un hombre oscuro y misterioso, y le gusta dar latigazos a sus consejeros Viax. Se hace pasar por un gran hechicero malvado, pero aún tiene que demostrarlo. Vale, selecciona a Reviax, al administrador. Yes. Representa a Reviax, el nuevo administrador de la mazmorra, o esbirro jefe, si lo prefieres. ¿Eh? Me siento en forma, me siento luciente. Un maestro de la mazmorra no es nada sin su mano derecha, imagínate. Tendrá que hablar directamente con sus esbirros y monstruos. Reviax puede ser cobarde, embustero y corrupto por naturaleza, pero es más inteligente que la mayoría. Algunos incluso dicen que él mismo dirige el secreto de la mazmorra en lugar de Zadgar. Aprovechándose de su autoridad. ¿Dónde está mi plato de estofado? Dice aquel. Uy, no. Dice un esbirro. ¿Dónde hay un esbirros? ¿Queréis que lo bajemos al mínimo por si las moscas? No, pero tiene el origen de profesión. ¿Podemos pausar mientras leo todo esto? Vale. Prueba a quitar la asignación vertical por probar. Es que hay muchas veces que sí. Las semanas de superación en el salario, vale. Ok, cada uno tiene necesidades específicas. Master, if I may, isn't it a bit strange for an evil dungeon to have its tavern open to the public? Yes, well, it's a convenient way to make some money. But I'm not very good at managing it. I see. Well, it could prove to be useful. We'll never be able to retain our staff with such rundown premises, Master. I have no money to spend on a luxury lounge for my lazy servants. Oh, hola. Oh, but it's a matter of standards. Doblador no Take the está, ¿no? Temple of No, Whistlow, no. for example. They have 18 toilets just for the servants. ¡Ay! ¿Cuántos baños? What? Those frauds. Well, do what you must, but don't go overboard. We're not running a hotel. Let's see. We won't get anywhere without bathrooms, for starters. Chamber pots and manure heaps are so last century. Vale. Aquí es el de construir, sala de baño. ¿Dónde la creamos? Gente. Aquí. Mira, sí. La puerta la vamos a poner ahí. ¿Y esto qué es? ¿Otra puerta? Pues otra. Es gratis, ¿no? Validar. ¿Solo hay 2 letrinas? Pero yo quiero más baño. Da igual. Perfect. We now have a decent bathroom. Now, dormitories with beds. I don't pay you to nap.
Speaking of payment, Later. Super busy, magical research and all that. I think I'll have to put a little slush fund aside. ¿Cómo se gira el este? Nah, los prefiero junticos. Porque luego hay ducha, la podemos poner agua y tal. Vale. Construye un dormitorio y coloca 2 camas. Vale, dormitorio. Vamos a poner aquí. ¿Cuánto ocupa una cama? Puerta aquí. Y aún no quiero más puertas. Con una sobra. Pero está bien ir preparándose. Que cueste más. Dejamos varias camitas. Yo no trabajo lo suficiente. A ver. Me pone un 4 baños y 4 camas. No sé cuánta gente son, pero... Solo hay un cocinero, no hay nadie más, tío. Sirvientes pone 0 y guardia también. ¿Ah? Salario 26. Hay que tener el dinerito. I'm going crazy talking to myself. ¿Eh? Master, the living quarters improvements are complete. Not bad, but very expensive. We'll have to find some more money. If I'd wanted to go bankrupt, I'd have hired an Lo interior siento, es que me designer. gusta poner las cositas. I hear you, but given the state of the dungeon, I'm not sure how we could defeat a party of adventurers, even beginners. If we're not up to snuff, it'll be your fault, entirely. But I just got here and, well, I do serve an evil wizard, not a charity. Mazmorra de mierda, Dios. We have to develop this tavern to bring in some income. The old tavern keeper is gone. Yet another ungrateful coward. I'm not dealing with this anymore. I've got better things to do. I must focus on my magical research and developing my management skills. I can handle it. So let's see. We need tables for customers, equipment for serving food and drinks. In the meantime, I shall subscribe to a few periodical publications about evil dungeon management. We need to get this up to date. I wonder if he knows what he's doing. Don't Ahora se ve you estupendo, overspend. ¿verdad, bro? We want to extort gold from the poor, not Aquí waste our tenemos money información. on furniture for drunkards. Yo creo que sí. Seleccionamos la taberna. Vale. El número de clientes y los ingresos de la taberna dependerán del número de asientos disponibles. Vamos a editarla. ¿No se rota? A ver. Mostrador simple. Eso ya está. Bueno. Mesitas. Y no puedo hacerla más grande porque no caben muchas mesas. Vale, ya no puedo poner más. Dar cavidad a 4 clientes, que no me caben más mesas.
Y así medio desordenada, pues como que no. Vale. Así sí, pero... Yo creo que damos cavidad a tal, pero bueno, vamos a ver. By the troll's limp! Minions use a tavern as their canteen. We should take that into account. Vamos a ver qué nos piden ahora. There. Table and sideboard. This should be enough to lure in a few... I hired an evil dungeon steward, not a lunch lady. Indeed, Master. But we need some revenue. Look, all these customers should earn us some gold. A ver, ¿y cuánto? Uy. ¿Qué viene? Ahora se ve bien hasta las cinemáticas. Mucho frío. Pues a lo mejor ahora puedes subir los gráficos. Bueno, de momento lo voy a dejar así. Se ve bien. Me voy a rayar mucho. Orlov for debrief, Master. Hey, what's with this dull-looking goblin? Half-goblin? Who is this brute? He is the dungeon swordmaster and guard commander. So, are you back from the Oye, retaliatory raid? está graciosete, ¿eh? Affirmative. No voy a dar We made it to target location. The so-called Temple of Wismal. Enemy ambush fighting. 100% loss rate on our side. Debrief over. What? You turkeys! I was injured 6 times myself. We were expected. I am the guard commander, not a marauder. This requires specific operational preparation. Clearly. This doesn't speak highly about your abilities. Who asked you, you withered piece of lettuce? Silence, you two! Revax is our new steward. As for you, Orloff, maybe I should get a new swordmaster. Certainly, sir. But I'll complain to the Guild of Mercenaries and Dungeon Guards. This wasn't in my job description. Ugh. Cursed be the bowels of the great Talifern! I'm so sick of these union demands! Beat it, both of you! I'm going back to my research. I think we'd better try to collaborate. In our mutual interest, Sword Master. Yeah, affirmative. For now, you little... yes, steward. Bueno, aquí va a mirar. Cliente 6 de 18. ¿Qué pasa? This failed raid explains why this dungeon is so badly guarded. Anyone can just waltz in. If we want to get rid of adventurers, we should deal with slackers first. Affirmative. The downsizing caused by the incursion attempt on the Temple of Wismal is weighing on staff rotation. We must recruit new elite guards. Guards are expensive. I read in Dungeons and Despots that support roles should be outsourced as part of a... atomized management of the company's processes. Don't you mean optimized, Master? Silence! You know nothing of modern dungeon management vocabulary. As for you, improve the guard, but with no superfluous expenses. We could Ahora hire empezaremos a few hacer la interns. parte de... They shouldn't cost us much. We just have to think about feeding them from time to time. Affirmative. That's it for now. I'll bring them up to speed. Trust me on that. Attention! At ease. Estoy en sala de guardia. Cerca de la entrada de la mazmorra. Supongo que la... No sé cuál es la entrada, la verdad. Ah, por aquí, coño. Puedo poner esto, pero no puedo... No tengo dinero suficiente. Es una... Eso por... gastarme dinero.
Ay, por Dios, qué mal puesto. Bueno, ahora cuando se acabe de construir lo colocamos ahí. Ay, es que estaba viendo esto, me he confundido. Y es que... esto es lo que tenemos que gastarnos. Tengo todo esto. O sea, soy gilipollas. Vale, o sea que si ponemos varias, asignamos a varios. Vamos a poner una fila de esto. Y así. Puedes aquí ya, hemos puesto 6. O sea, el doble. Siempre. Cada taquilla recluta automáticamente a uno o varios guardias. Se ocupan de sus asuntos hasta que salta la alarma. Cuando lo hacen, entran automáticamente en combate. Vale, siempre se muestra el número de mazmorras. Vale. ¿Cuántas camas tenemos? Ah, the first interns have arrived. Soldiers, attention! Line up in pairs in the front rank. I only want to see one head. Hay 7 personas, hay 4 camas. Ideally, we should find a pile of dirt and make them dig a hole to bury him. But that's absurd! Negative. This is training through blind obedience. To think is to disobey. Come on the double, rookies. Up, 2, up, 2, up, 2. Vamos a poner así. Estupendo. Sobrevive a la incursión enemiga. Vienen. A ver si salen. That's right! Aim for the knees and the eyes. Be sly and cruel. Honor and chivalry are for losers. Tenemos bastantes. Luego tienes taquillas para todas las razas, así que no pongas todas ahora de humanos. ¡Ah! ¡Lol! Bueno, estamos testeando, es una partida de testeo. Orloff for debrief. The intruders were evicted from the perimeter. Clean sweep. Ah, finally. This is a dungeon, not a squat for teenage pipe-smoking dropouts. ¡Ole! ¡Huelga! ¿Huelga de qué? Oye. Revax! Why are my minions so agitated? I can't focus in such a ruckus. ¿Esto qué es? ¿Qué huelga y todo? One of the servants is on strike, Master. He's protesting against his working conditions. ¿Qué condiciones laborales? I Aquí can cómo send es the que... guards to slaughter this slacker. Civilians are so entitled. I'm not sure that's the best approach for retaining competent staff, Master. We must listen to his demands and fulfill them, if they're legitimate. I don't care about the specifics. I just need this rocket silenced. Deal with it, or you'll get the whip. Incidentally, there's an article in Dungeons and Despots about the psychological torture of middle management minions. Anything I can do? Al principio de cada semana puedes tallar huelgas en la mazmorra, con consecuencias potencialmente desastrosas. Las huelgas tienen el efecto de molestar a Zagdar, que sí. Cuando el medidor de energía de un esbirro se vacía, deja de protestar. Si esto ocurre, la moral del esbirro se reducirá considerablemente. El sindicato de huelguistas siempre muestra sus reivindicaciones. Atiende sus demandas para poner fin a las huelgas. Es que estoy flipando de que haya huelgas. Me ha gustado. En el juego. ¿Sabes qué? Olvidado, sus demandas son inasumibles por ahora. Simplemente deshazte de este ingrato despidiéndolo. Sin embargo, despedir a un esbirro cuesta oro. La cantidad dependerá de su rango. Vale, pues. No hay celda. Y lo puedes matar, ¿no? ¡A la puta calle! ¡A la puta calle!
It's done, Master. Everything is back to normal. The strike is over. About time. Let's move on. I've just been informed that the Temple of Wismo has increased its reputation, while we've been sitting on our haunches whistling nursery rhymes. We should limit the risk of strikes. The dungeon won't be able to repel adventurers with disgruntled minions. Pero si tienen un baño estupendo, tienen camas, una tabernita súper sensualosa, no se puede. Affirmative. To smash those little supers, you need motivated, and therefore well-fed, guards. These matters are unworthy of a high-level wizard. They're better suited for interns. Of course, Master. I'll see what I can come up with. But As long as they're Ay. not too expensive and can cook Como lo he leído sumptuous antes yo. meals. Bear and beer stew, for example. it's also necessary to adapt the food to each species. If LOL. we serve elfish fare to goblins, they'll start eating the elves too. Para la oficina de Reviax. No sé dónde pones la. Un poco chiquita, ¿no? Ah, está bien. ¡Ay, habían cosas como de decoración abajo! No me había fijado en ese apartado. ¡Sí! ¡Hay decoraciones! ¡No me he dado cuenta! ¡Decoraciones para las habitaciones! ¡Hala! ¿Qué? Mira, braseros para que estén calentitos. Oye, qué guapo. Vamos a poner aquí. Qué chulo. Pilares y tal. Vale, las decoraciones parece ser que son todas iguales para todas las habitaciones. Pensaba que eran específicos. Tal, pero no. Para consultar los perfiles de contratación, haz clic en la pestaña de reclutamiento. Vale, tenemos aquí un cocinero gratis. Es un orco. Vale, es carnívoro y es un cochino. Un cochino para el cocinero no es que pinte mucho, pero bueno, no tenemos a más gente que podamos contratar. He traído una gallinita muerta parcialmente desplumada y un poco eviscerada. Sus referencias sin... Ahí está. Orc likes meat. Vale, el origen de los superiores determina su rango comportamiento. Los orcos, por ejemplo, son carnívoros, lo cual significa que tus cocinas deben producir platos de carne. ¿Más aventureros? Ah, no es un viejo. ¿Quién es este? ¿Y por qué entra a la mazmorra como si fuera Pedro por su casa? ¿Este quién se cree que es? I heard you're looking for a cook? No, pues ya tenemos uno. Well, yes, but I just hired one. An orc cook. It's the best I could afford. Are you qualified? I sure am. I've been a cook, a barber, adventurer, surgeon, Ah, bueno, en executioner, multiusos. and En embalmer. multiusos este I hombre. can peel and bone like nobody's business. Mel Boots, here to serve you, with a preference for ale. Anyway, do you have someone for your tavern? Well, actually, we don't. It is true we could use a good tavern keeper, but my budget's a bit tight. I'll skim my pay off the take. Come on, you won't regret it. I'll turn it into a first-class boozing den. All of Fang will come here to get hammered. Just gotta keep the dishes real salty. Gotcha! Relocating towards the bar. March! Huff two! Huff two! Los superiores están comiendo en la taberna, reduciendo tu número máximo de clientes. Una cantina permite a los esbirros comer en una sala aparte, lo cual evitará aumentar a tu clientela más adinerada.
Pues bueno chicos, espero que os haya gustado este vídeo. Recordad suscribiros, darle a like, compartirlo con la gente más sensualota que tengáis cerca y Vicente. Y nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo. Chao, chao.